Una vez más, nuestra fuerza pública ha dado un golpe muy significativo en el departamento del Meta. La fuerza pública neutralizó a alias John 26, uno de los cabecillas del Frente 53. Allí ya se tiene comprobado que fueron neutralizados 10 terroristas. En este momento se han encontrado ya 6 cuerpos con su armamento, ametralladoras, entre otras cosas. Se sigue buscando más de estos cuerpos y hay que decir, esto ocurrió en una zona montañosa, rocosa, de difícil acceso. Ocurrió en la madrugada del pasado domingo en el municipio de Cubarral, en el Meta, a más de 3.000 metros de altura. Se sabe por información confiable que es muy posible que el número de abatidos sea mucho mayor. Tenemos, insisto, comprobación de fuentes de inteligencia, de fuentes humanas, de alrededor de 10 terroristas abatidos, incluyendo este individuo John 26. Este individuo John 26 fue formado por el Mono Jojoy, se convirtió en uno de sus hombres de confianza y en el último tiempo venía fungiendo como uno de los elementos centrales en las finanzas de ese grupo terrorista, dedicado a la extorsión de empresas y de personas en el departamento del Meta, en el departamento de Cundinamarca e incluso a empresas relevantes en la ciudad de Bogotá. Este individuo incluso hacía llamadas personalmente, generaba temor, generaba pánico. Por supuesto que, como hoy ocurre con ese grupo terrorista FARC, no tiene la posibilidad de cumplir con muchas de sus amenazas, pero indudablemente con esto generaba gran preocupación y gran temor en muchos empresarios. Alias John 26 era uno de los coordinadores de acciones terroristas en sitios como Gutiérrez, al final de la década anterior, en Lejanías Meta y en Baraya Huila. Hay que decir que las tropas de la Fuerza Pública, del Ejército Nacional, que finalmente el día de hoy llegaron hasta este punto de muy difícil acceso, ya han hallado fusiles, ametralladoras, material de comunicaciones, intendencia, y siguen recolectando material que permita seguir con el desarrollo de la ofensiva de nuestra Fuerza Pública, que como se sabe ocurre en todo el territorio nacional. Ya esta mañana se supo, por ejemplo, que se dio un golpe decisivo también al ELN en el sur de Bolívar con la captura de 6 terroristas del segundo cabecilla del frente que allí delinque, con su armamento, fusiles y demás. Y se sabe también que estamos en una campaña decisiva contra el clan de los Úsuga, de los mal llamados urabeños, allá en la zona de Urabá, donde ya van más de 50 capturas por parte de la Policía Nacional. Insisto, nuevamente felicitar a los soldados, a los infantes de Marina, a los policías de Colombia, porque nunca descansan, porque en este tiempo donde todos los colombianos están en familia, ellos siguen luchando y trabajando para proteger a todos los colombianos en todo el territorio nacional, persiguiendo a este tipo de criminales que tanto daño le han hecho al pueblo colombiano. Señor ministro, pregunta Carlos Martínez de la FM. Ministro, buenas tardes. Sobre el cabecilla de este Frente 53, ¿qué se sabe? ¿Quién es él exactamente? Y si el trabajo de este frente es dedicado únicamente a la extorsión y al narcotráfico. Por muchos años allá estuvo como cabecilla un tal Aldinever, que era un hombre de la entraña del tal Mono Jojoy. Hace un tiempo nos dicen que fue reemplazado por uno que le dicen el Loco Iván y más recientemente por uno que le dicen el Diablo. Esa ha sido más o menos como la historia de esa estructura. Lo cierto es que este alias John 26 era el número 2 de esa estructura terrorista y era un individuo de enorme relevancia por haber sido formado precisamente por alias Mono Jojoy. Pregunta Juan Jacobo Castellanos de Caracol Televisión. Como bien se sabe, no somos muy amigos de revelar secretos ni de revelar detalles operacionales sobre cómo se alcanzan estos objetivos. Pero debo decirle que fue un gran trabajo de inteligencia, de manera coordinada de nuestra policía, de nuestro ejército, de nuestra Fuerza Aérea,
se localizaron estos campamentos, la comunidad nos ha ayudado mucho a identificar estos sitios, se llegó a este campamento madre, se realizó la operación, pasaron varios días por el clima en donde era muy difícil llegar a este sitio, no solo por la geografía inhóspita, rocosa, sino al mismo tiempo también por los campos minados que se sabe los terroristas han colocado alrededor de este sitio. Finalmente, en horas de la mañana hoy, llegaron las tropas del Ejército Nacional y por fuentes de inteligencia humanas y de distinto orden, pues hemos logrado entender exactamente lo que ocurrió. Esta operación se realizó en la madrugada del día domingo 22 de diciembre con el éxito ya reportado, donde se sabe cayó el cabecilla John 26, fueron abatidos 10 terroristas. Al momento ya se han encontrado incluso 6 cuerpos en el transcurso del día de hoy y por información muy confiable se estima que pueden ser muchos más los muertos además de los 10 ya confirmados. Pregunta Francisco Cifuentes de RCN Radio. Ministro, usted habla de que son 10 los muertos comprobados. ¿Cuántos podrían esperar encontrar las autoridades? ¿Y hay algún otro guerrillero muerto de importancia en esta zona del país? En algún momento hablaban de otro de los cabecillas de esa estructura, de uno de los jefes de seguridad de esa estructura. También decirle que no quiero entrar en el campo de las especulaciones, porque por eso aquí hablamos siempre de lo que está confirmado, de lo que se va encontrando. Esa ha sido nuestra aproximación, pero en algún momento hablaban de incluso más de 20 terroristas. Última pregunta Karen Cárdenas de CMI. Ministro, ¿cómo queda ese frente pues con la baja de este cabecilla? Y pues también quisiera saber, ya como es final de año, ¿cómo terminan las FARC este 2013 pues con todos esos golpes tan contundentes que ustedes han dado este año? Pues este frente termina degradado, golpeado, pero por supuesto que la fuerza pública no puede descansar, tiene que mantenerse a la ofensiva como lo ha ordenado el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Esa es la exigencia que él ha hecho, perseguir a las FARC, al ELN, a las bandas criminales, a las organizaciones delincuenciales. Ese es el deber de nuestras fuerzas militares y de policía. Esto es lo que tiene que seguirse haciendo, neutralizando actos de terrorismo, neutralizando hechos violentos. Y no hay duda, la organización terrorista FARC y ELN cada día se encuentran más golpeadas precisamente por esa contundencia y esa determinación de la fuerza pública, lo cual no significa que no puedan realizar actos de terrorismo, como incluso todos podemos recordar, en las grandes ciudades del mundo la mala voluntad de 2 o 3 son capaces de producir hechos lamentables. Ahí seguirá la inteligencia también tratando de negar este tipo de actos violentos y se seguirá persiguiendo y golpeando estas estructuras para que respondan ante la justicia, como ocurre con este John 26 que tenía múltiples órdenes de captura por homicidio, terrorismo y otros delitos. Ministro, pregunta Mariana Bolaños de Cable Noticias. Ministro, ahora que usted habla de las FARC y del ELN, ellos precisamente enviaron un comunicado donde aseguraban que iban a unir fuerzas para lograr la paz. ¿Qué piensa el gobierno nacional de esto frente a ese comunicado que publicaron? Pues la verdad los hemos visto es uniendo fuerzas para hacer terrorismo. Ya los hemos visto en el caso de Arauca, por ejemplo, donde se juntaron criminales de las FARC y del ELN para realizar actos de terrorismo contra la población y contra la fuerza pública y contra la infraestructura. Recientemente vimos que en un área típicamente de las FARC, como ha sido un sitio conocido como Puerto Jordán, que hoy está recuperado y bajo el control de nuestro Ejército Nacional, aparecieron sorpresivamente terroristas del Frente Domingo Laín del ELN, demostrando esa combinación y esa mezcla de actividades terroristas entre FARC y ELN. Eso es lo que hemos visto, una alianza para seguir en el terror. Ojalá más bien pronto entiendan la voluntad del pueblo colombiano, entiendan la determinación que tiene el presidente de la República para que esta gente entregue sus armas, le pida perdón al pueblo colombiano y salgan de una vez por todas de esa violencia. Eso es lo que quiere el pueblo colombiano y para eso tiene a su fuerza pública, para de todas maneras seguir derrotando las distintas formas de delincuencia y criminalidad. Última pregunta, Carlos González, Blue Radio. Ministro, buenas tardes. Ministro, ¿qué anuncio le podemos hacer al país ahora de final de año? ¿Con qué va a pesar las fuerzas militares de golpes? ¿Tras de quién están? ¿A quién deciden la pista? ¿Un cabecilla duro? Mire, la fuerza pública, fuerzas militares, Policía Nacional, tienen el deber
de perseguir a cualquier individuo, cualquier persona que haya violado los derechos de los colombianos, que haya violado la Constitución, que tenga deudas pendientes con la justicia y que por lo mismo se convierta en una persona que de alguna manera represente riesgo para el pueblo colombiano. Eso es lo que vamos a seguir haciendo y eso es lo que esta fuerza pública mantiene como actitud. Esa es la voluntad del presidente de la República y en últimas eso es lo que el pueblo colombiano expresa como afecto a sus fuerzas militares y de policía cuando siempre salen como las instituciones más queridas y apreciadas por el pueblo colombiano. Muchas gracias. Gracias.